Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: Lo de Jesús, el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno al otro: ¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Que nos cuenta el caminar de dos discípulos que, decepcionados, frustrados y tal vez diciendo apaga y vámonos, se van frustrados hacia su pueblo natal, puede ser hacia su lugar de origen, un pueblo que se denomina en el texto Emaús. Y nos dice que estos discípulos, caminando, Jesús se les acerca y les pregunta de qué vienen discutiendo. Estos discípulos le exponen el motivo de su preocupación, de su tristeza, y Jesús los escucha. Grosso modo, después de escucharlos, y que ellos han expresado toda esta frustración entre lo que ellos esperaban y los acontecimientos que vivieron, y cómo estos acontecimientos los sobrepasan, no entienden qué quiere Dios al permitir estas circunstancias, Jesús los regaña. Y es un regaño bastante directo, ¿sí?
diciéndoles que son necios, que son torpes, que son duros de corazón. Pero a renglón seguido Jesús les explica estos acontecimientos que de pronto para ellos no tienen ningún sentido. En este diálogo empieza a regenerarse una relación que de alguna u otra forma, cuando llegan a destino y que Jesús hace un ademán de seguir adelante, los impulsa a invitarlo a quedarse, a invitarlo a su destino, a su casa, muy probablemente la casa de ellos, o un lugar donde ellos van a pasar la noche o a quedarse. Pero lo invitan a quedarse, y dice el texto que dice: ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Si seguimos echándole un vistazo rápido al texto, Jesús se queda con ellos, parte el pan y ellos lo reconocen, y a partir de ahí se desencadenan unos acontecimientos donde ellos hacen una reflexión, se dicen el uno al otro que si no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras, e inmediatamente regresan, es decir, emprenden el camino inverso. El mismo texto nos lleva, digámoslo así, de bajada desde Jerusalén a concluir en una subida hacia Jerusalén. Y hay un punto de quiebre, hay un punto donde definitivamente algo cambió. Nos gustaría centrarnos en ese punto donde las cosas cambian. ¿Por qué esas cosas cambian y qué ocurre particularmente en el momento en que estas cosas cambian? Al llegar entonces a su destino, dice el texto que le rogaron, le pidieron, algo así como una oración, y esa oración es muy sencilla: quédate con nosotros porque ya el día ha declinado. Y dice el texto claramente: entró pues y se quedó. Es decir, que Jesús no dejó esta oración sin escuchar. Él se quedó, es rotundo el texto, se quedó con ellos. Sin embargo, pareciera haber una contradicción con lo que sigue después. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Jesús hace un gesto que es un gesto propio de él, el gesto eucarístico de partir el pan. Y dice el texto de Lucas que entonces, en ese momento es el momento en que se les abren los ojos. En ese momento entienden plenamente la realidad. Es la misma experiencia que alguien que ha caminado con los ojos cerrados y no sabe dónde lo han llevado, y abre los ojos y descubre dónde está. Y al descubrir dónde está, ya sabe, ya le da sentido a todo lo que ha ocurrido. En ese momento se les abren los ojos. Uno dice: excelente, ya encontraron lo que buscaban, ya saben por qué ha pasado esto. Mejor dicho, no puede haber ningún mejor momento que este. Pero el Evangelio parece que frustra este momento cuando nos dice que lo reconocieron, pero él desapareció. Gran contradicción. Ellos le piden que se quede y él desaparece. Sin embargo, el texto inició diciendo que se quedó con ellos. Entonces, ¿se quedó o no se quedó? Uno podría decir no, porque desapareció. Pero el texto nos quiere, con la contundencia que afirma que él se quedó, y con el hecho de que nos dice que lo reconocieron al partir el pan, decirnos claramente que sí fue escuchada esta oración, que él se quedó. Y este momento en que ellos reconocen que él se queda, él desaparece físicamente. Ya no es un cuerpo que podamos tocar, que podamos hablarle, como en esa primera etapa en la que ellos hablaban y discutían con él. Ya simplemente ellos toman conciencia de que él está ahí, pero con unos ojos diferentes, con los ojos de la fe. El texto no nos dice que después de esta desaparición de Jesús, de nuevo ellos se sienten frustrados, de nuevo ellos sienten que de nuevo han quedado sin esperanza, porque él ya no está. No, por el contrario, ahí en ese momento es justo cuando el texto nos dice
que emprenden el camino de su vida, hacen una reflexión. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Eh, el, la connotación de arder, de algo que arde, siempre nos remite al Espíritu Santo. El fuego que guía, el fuego que no se apaga, el fuego presente en la higuera a la que Moisés se acerca y donde encuentra a Dios que le habla. Este fuego está presente ahora en el corazón de estos hombres. Este fuego está ahí, esa presencia de Dios está ahí. Entonces podríamos decir Jesús sí se queda en dos sitios. Se queda dentro de estos discípulos y se queda fundamentalmente en la Eucaristía. Dentro de estos discípulos que escuchan la palabra de Dios, que se remiten a Jesús simplemente para preguntarle, bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que el texto es suficientemente claro para decirnos que lo que pasa después de esta toma de conciencia casi que sorprendería a cualquiera. Pasamos de unos discípulos llenos de miedo, llenos de temor, llenos de una serie de frustraciones a unos discípulos que se lanzan. El texto mismo nos dice que inmediatamente se regresaron. No dice que se pusieron a pensar y que a la mañana siguiente se fueron, sino que esa misma noche, porque ya era de noche, toman el camino de regreso. Luego son discípulos que han perdido el miedo, que al encontrarse con Jesús, aunque ya no esté físicamente con ellos, aunque no los acompañe en el camino de regreso, en el camino más peligroso, digámoslo así, desde el punto de vista de la vida humana, ellos están llenos de vida, están inflamados por el Espíritu y regresan y emprenden el camino de regreso hacia Jerusalén. Y regresan no simplemente porque tienen que hacer algo especial, algún mandado en Jerusalén, no, simplemente ellos quieren ir a compartir esto que han vivido, esta experiencia de fe que han tenido, la quieren compartir con su comunidad. Yo diría que este texto ha sido considerado un texto eucarístico, no solamente por el hecho de que Jesús se muestra y se revela a estos discípulos en la fracción del pan, como el pan eucarístico consagrado, sino también por el hecho de que estos discípulos lo encuentran ahí. Y al encontrarlo ahí, toman ánimo para seguir adelante, toman ánimo para seguir haciendo lo que debería ser, lo que deberían haber hecho desde el principio si hubieran entendido qué era lo que estaba pasando. Pero también el texto nos hace pensar que en la vida, en nuestra vida misma, hay momentos en que nosotros no entendemos lo que ocurre, no entendemos lo que está pasando, ¿sí? Y en esos momentos Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús viene eucarísticamente a nuestro encuentro también a explicarnos las circunstancias que tal vez nosotros no entendemos. Y esa circunstancia también nos invita a compartir lo que hemos vivido, a compartir nuestra experiencia, como dice el texto. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Nos invita a compartir esta experiencia de fe, a no quedarnos simplemente con ella como algo que hemos guardado y que simplemente no compartimos porque es algo privado para nosotros. Volvemos a nuestra comunidad. Esto me hace reflexionar sobre lo que es vivir en comunidad, la fe. La fe vivida en comunidad debe estar alimentada o debe alimentarse de esa presencia de Jesús en la Eucaristía. Si nosotros tomáramos conciencia o tomamos conciencia del hecho de que allí está Él siempre presente y que, como en el texto de Maús, esa presencia es fuente de puntos de quiebre, de puntos de tristeza hacia momentos de alegría, de puntos de frustración hacia momentos de esperanza, de puntos donde definitivamente no hay sentido en nuestra existencia, encontrar un sentido pleno, de puntos de muerte a puntos de vida. Tal vez entonces en ese momento tenemos conciencia de que nuestra vida cristiana y nuestra vida comunitaria no puede pasarse de la Eucaristía, no puede pasarse de ese encuentro con el Señor en la Eucaristía. Este texto pues me permite afirmar que el envío de todos los discípulos, particularmente estos de Maús y nosotros como comunidad de Maús, el envío parte de la Eucaristía. Es el punto donde este llamado a proclamar el Evangelio, a ir a dar la buena noticia de Jesús resucitado, surge. El encuentro personal de Jesús en la Eucaristía.